Power on. Bluetooth mode. Vale, voy a poner... Vale, perfecto. Entonces decía que sé que hay personas de las que están asistiendo, tanto en casa como presencialmente, que son de distintas convocatorias o que corresponden a distintas convocatorias, ¿vale? Que a lo mejor están preparando, pues, administrativo de Estado, auxiliar administrativo de Cabildo, etcétera, ¿vale? Y les comentaba que, aunque dependiendo de la convocatoria, la informática puede ser más o menos importante, de alguna decir, puedan caer más o menos preguntas en el examen de tipo test, el temario de informática siempre es el mismo, ¿de acuerdo? La única diferencia es que a lo mejor en una convocatoria pues corresponde a 10 temas y en otra corresponde a 2 temas, ¿vale? Lo que es el contenido es el mismo siempre, ¿de acuerdo? En todas las convocatorias de las categorías de auxiliar administrativo y administrativo, ¿vale? Bien. Yo insisto en que es informática teórica. ¿Qué significa que es informática teórica? Que no tengo que saber hacer, tengo que saber. No sé si me explico, ¿vale? No voy a estar delante de un ordenador, ¿de acuerdo? Trabajando con un procesador de textos o trabajando con una hoja de cálculo. No, me van a hacer preguntas de tipo test que yo voy a tener que resolver, es decir, que saber responder sobre las distintas aplicaciones o de los distintos temas que vamos a ver ahora cuáles son. Con lo cual, sí, dime. No hay caso, no hay caso práctico. Es informática teórica, ¿vale? Dependiendo de la convocatoria, vuelvo a insistir, yo no sé en tu caso qué convocatoria es. ¿Auxiliar de qué? Patronato tiene práctico después, ¿vale? Pero el segundo o el práctico se prepararía aparte. Pero estamos en la parte de lo que es el temario, como tienen ustedes que prepararse el temario jurídico, ¿de acuerdo? Pues el temario de informática, porque hay unos temas que corresponden a informática. Eso es lo que estamos en esta clase preparando, ¿de acuerdo? O es lo que se pretende preparar en esta clase. Salvo el primer tema, que corresponde a informática teórica, o sea, informática teórica, lo vieron el otro día los que asistieron a la clase anterior con mi compañero, de acuerdo que es teoría pura y dura, es decir, pues ver un poco, definir, ver un poco la historia de la informática, ver un poco, es decir, ubicarnos un poco con lo que son los ordenadores, ¿de acuerdo? Hoy haremos un repaso y veremos algunos de los apartados un poquito más exhaustivamente, ¿de acuerdo? Porque vuelvo a insistir, hay conceptos que tenemos que tener claros y hay aspectos que debemos de conocer un poquito más profundamente, ¿de acuerdo? Pues aparte de este tema, el resto, a partir del siguiente tema en adelante, todos son temas de aplicaciones o, en el caso de Windows, de sistemas operativos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Que yo lo explicaré teóricamente, pero siempre lo voy a explicar, ¿vale? Proyectando la aplicación y trabajando sobre la aplicación, porque aunque son conceptos teóricos, ¿vale? Se entienden mucho mejor si vemos cómo son, si los vemos en la realidad, ¿de acuerdo? O sea, coger el libro y empezar a estudiar, pues me parece a mí que a veces uno pues se pierde cuando se trata de temas de este tipo. Entonces, aunque yo explicaré en clase de forma teórica, tengo pensado que aparte de lo que es el tema, ¿vale? Cuando empecemos, por ejemplo, con Windows, pues aparte de lo que es el tema, yo colgaré ejercicios que no son obligatorios. Es ejercicios con el fin de que ustedes asimilen mejor lo que se explica en clase, ¿vale? Sí, yo veo que Inma en clase hace no sé qué, abre tal ventana, va a tal icono, sucede esto, lo entendí, ¿de acuerdo? Pero yo creo que se memoriza mejor, se asimila mejor, ¿de acuerdo? Si ustedes, pues también en casa le dedican un tiempo, no solo a estudiar codos, que hay que estudiar, ¿de acuerdo? Sino también un poco a lo que sería, pues, realizar algún ejercicio práctico,
Insisto, los ejercicios no son obligatorios, no tienen nada que ver con la informática teórica. La finalidad que yo pretendo con ellos es que ustedes asimilen mejor el concepto, o asimilen mejor o memoricen mejor el concepto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Vale. Voy a compartir mi pantalla para que las personas que estén en casa lo vean también, ustedes también. Y quiero también que tengan en cuenta lo siguiente. En la plataforma, ¿vale? En la plataforma del liceo, los que están matriculados ya tienen acceso, los que están probando, pues para que vean un poco cómo se va a distribuir el curso de informática, ¿de acuerdo? Pues lo que tenemos es lo siguiente, es decir, ustedes entran en el campus con sus credenciales y tendrán un curso que es informática teórica, ¿vale? Entonces entran en informática teórica y lo que ustedes se van a encontrar siempre es, bueno, pues un foro de avisos por si tuviéramos que comunicarles algo, ¿vale? La bienvenida de los alumnos, que es simplemente un PDF para darles la bienvenida al Liceo 2000, y luego en la parte superior siempre tendrán un apartado de los enlaces de las clases en directo, que ya los han venido usando pues las personas que están en casa, ¿vale? Es decir, yo siempre pondré aquí, ¿vale?, el enlace a la videoconferencia, por si un día pues no quieren venir en presencial y en casa quieren asistir a la clase en directo, como están, insisto, los compañeros en este momento. Entonces, este será el enlace de la semana, el que corresponde, que desaparecerá de una semana a otra, ¿de acuerdo? Es decir, cambiará de nombre por lo menos. Hoy corresponde a la segunda clase, corresponde al tema informática básica y esta clase se va a impartir el día 1 de julio del 2021, que es hoy, ¿vale? Es decir, es el enlace de hoy. A continuación tenemos un apartado que es test autoevaluables. Test autoevaluables son test que iremos colgando cada 15 días y les llamo autoevaluables porque se van a rellenar en el ordenador, ¿de acuerdo? Y los va a corregir el ordenador y te va a decir que la respuesta es la correcta, o sea, el típico test que se hace en una plataforma online, ¿vale? Pero aparte de estos test, ya haremos también test que tengan ustedes que responder a mano, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el examen real habitualmente es contestar a mano, con una hoja de cumplimentación. Y eso también hay que aprenderlo, ¿de acuerdo? Es decir, no vale solo rellenar test en el ordenador, ¿vale? Que eso me sirve para comprender y me sirve de alguna forma para estudiar también, pero no es lo real a la hora de hacer el examen, ¿vale? No es la primera vez, y los que tienen jurídico con Paco lo saben, que se lo habrá contado también, no es la primera vez que una persona se equivoca de pregunta al responder y de ahí para abajo tiene todas las respuestas mal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen siempre un examen y una hoja en la que tienen que colocar la respuesta correcta. Si hay algún desequilibrio en el número de la pregunta con la respuesta, pues ya el examen, lo que ustedes entregan es la hoja de complementación y no el examen. ¿De acuerdo? Vale, entonces eso, insisto, también lo haremos. Eso lo colocaremos en el apartado de test, ¿vale? Aquí les pondré yo test, que estarán en PDF, les pondré las hojas de cumplimentación y ustedes tendrán que rellenar a mano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener esos dos tipos de test. Vale. En medio de los dos tipos de test tienen ustedes los apuntes del temario. Los apuntes del temario pues serán todos los apuntes que yo les vaya, ¿de acuerdo?, subiendo para que ustedes tengan, ¿vale? En este momento tienen solamente un PDF, que es el correspondiente al primer tema, que yo llamo informática básica, porque en algunas convocatorias pues se llama hardware y software, en otras convocatorias les habla un poquito de componentes de un equipo informático, en otras convocatorias, ¿de acuerdo? Es decir, es esa parte común que no es ninguna aplicación, sino es saber un poco cómo es un sistema informático, cómo funciona un ordenador y para qué sirve y cómo es. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer tema. No le he puesto número, por lo que les decía, como somos alumnos de distintas convocatorias, pues para lo que uno es el tema 5, el otro es el tema 2 y el otro es el tema 28, ¿vale? Entonces, he puesto el título, que el título sí es común, ¿de acuerdo? Es común a todos, ¿de acuerdo? Pero que si ustedes van a su temario, al temario de la convocatoria de ustedes, verán que corresponden los contenidos con el tema correspondiente. ¿De acuerdo?
¿Hasta ahí bien? Vale. Aquí será también en apuntes del temario donde crearé una carpeta que ponga actividades, por si ustedes, pues, esas actividades que voy subiendo, ustedes las quieren realizar. ¿De acuerdo? Pero de momento no hay actividad. ¿Vale? ¿Qué coño? Hola, ¿Qué hiciste? ¿Está ahí? ¿Y dónde está la caja? ¿Dónde? A ver, a los que están en casa, por favor, silencien el micro. ¿Está haciendo, Diana? Hola. Por favor, ¿pueden silenciar los micros? Ahora sí, vale. Bien, entonces, ya me perdí un poco. Vale, sí, les decía, y luego al final van a tener las clases. Las clases son los vídeos grabados, ¿vale? Es decir, las clases que tenemos se graban, como estamos haciendo en este momento, y se irán colgando y las tendrán todas en vídeos de clase grabada. Si ustedes acceden a vídeos de clase grabada, ¿vale? Les aparece a la derecha una tabla de contenido con la lista de todos los vídeos que vamos colgando, ¿vale? Y los podrán ver tantas veces como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Es decir, aunque asistamos a la clase de hoy, si yo la clase de hoy la quiero repetir porque no me quedó algo claro, porque no me acuerdo cómo, qué es lo que se explicó, etcétera, ¿de acuerdo? Tengo acceso a ese vídeo y puedo verlo tantas veces como lo necesito. ¿De acuerdo? Esa es un poco la estructura de lo que sería la plataforma, ¿vale? Lo que vamos a colgar para tanto las personas que vienen en presencial como las personas que están en casa. Las personas que vienen en presencial, bueno, pues las personas que vienen en presencial tienen también, ¿de acuerdo? Tienen también los apuntes en papel, que es lo que acabo de hacer, que les acabo de entregar la fotocopia, ¿de acuerdo? De lo que es el PDF de informática básica, ¿vale? Es la diferencia principal en lo que se refiere a lo que sería asistir en casa o asistir presencialmente. Tanto en casa como presencialmente pueden hacer preguntas, ¿vale? Es decir, yo cuando me ponga a explicar, en el momento que ustedes quieran, me pueden interrumpir, oye, Inma, esto no me queda claro, no lo entiendo, te estás refiriendo a esto, yo tenía entendido esto otro, oye, yo creo que es esto, ¿vale? Es decir, todos, buenas tardes, todos podemos participar y todos podemos opinar, ¿de acuerdo? Y todos podemos, pues, un poco, no sé, pues lo que les digo, hacer las preguntas que crean correspondientes. Saben que aparte de la plataforma y la asistencia presencial tenemos un grupo de WhatsApp, ¿vale? El grupo de WhatsApp también lo pueden utilizar, ¿vale? Si en algún momento ustedes están estudiando, quieren hacer una pregunta para que sea resuelta al día siguiente en la clase o quieren que se la resuelva pues, sobre la marcha, pues lo más pronto posible se la resolveré, ¿de acuerdo? También pueden utilizar el chat de WhatsApp que está para eso. ¿Vale? Esto un poco es lo que posiblemente ya les habían explicado el día anterior, no lo sé, pero como hay personas nuevas, pues bueno, les vuelvo a repetir un poco para ver un poco lo que son las pautas generales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Sí, te lo dejo un segundito. Me los mandé a... De los que están aquí, el día anterior habían venido algunos. Sí. Bien, lo digo porque voy a repetir el tema, ¿vale? Porque yo tengo que pedir disculpas, pido disculpas públicamente, pero es que me vacuné la segunda dosis de la famosa vacuna y la primera no me enteré y en la segunda pues me puse fatal. Entonces tenía fiebre, estaba súper cansada, no me podía levantar y entonces no pude venir. Me dio la casualidad de que justo el jueves empezaban ustedes. Entonces, claro, me sustituyó sobre la marcha un compañero y bueno, pues dio la clase pues un poco para que vieran el contenido y vieran un poco cómo es, ¿vale? Pero bueno, que ya les dijo él y ya les dijeron en administración que esa clase no contaba, ¿vale? Que está subida porque es una clase que se impartió,
pero vamos, que empezaríamos pues hoy pues, ¿vale? Bien, bueno, pues voy a compartir los apuntes de informática básica, porque vuelvo a insistir, aunque este es el único tema teórico, ¿vale? Pues yo en su momento había preparado un PowerPoint, ahora lo he pasado a PDF para verlo, para ir explicando algunos conceptos que me piden habitualmente, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, como primer tema en todas las oposiciones que tienen temario de informática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en informática básica? Bueno, pues lo que les decía, sobre todo diferenciar de un sistema informático los componentes de hardware y software y ver, ¿vale?, el hardware más importante y el software más importante. Y ver un poquito también los sistemas de almacenamiento de datos, que les suelen dar muchísima importancia, ¿vale? Y un poco las nociones básicas de sistemas operativos y de seguridad informática. Digo nociones básicas de sistemas operativos porque luego el siguiente tema es un sistema operativo concreto, que va a ser Windows, ¿vale? Que es de forma habitual el que suelen pedir en todas las convocatorias, ¿vale? Entonces, a partir del segundo tema en adelante, todos son aplicaciones. Ya es, ¿de acuerdo? Pues Windows el primero, ¿vale? Luego vamos a ver el procesador de textos Word, luego vamos a ver la hoja de cálculo Excel, vamos a ver la base de datos Access, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver correo electrónico e Internet. ¿De acuerdo? No sé si querían comentar algo. Ah, porque vi así que hablaban. Vale. Bien, bueno, pues comenzamos. Si ustedes acceden a la tercera página de lo que sería los apuntes, ¿vale? Pues aquí yo lo que pretendía era definir la palabra informática, ¿vale? Porque sí, estamos muy acostumbrados a hablar de informática, pero ¿sabemos realmente qué es la informática? Porque nosotros cuando hablamos de informática nos imaginamos el ordenador, ¿vale? Pero quiero ver un poco de dónde procede ese vocablo, porque tiene que ver después con muchos conceptos posteriores, ¿vale? Entonces, informática es un vocablo que surge de la unión de dos palabras, de la palabra información y de la palabra automática, ¿vale? Por eso lo que tienen en esta página, lo pongo un poco gráfico para que se nos quede claro, ¿vale? Entonces, si unimos información más automática, da lugar al vocablo informática. ¿Vale? Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que la informática lo que va a hacer es que yo pueda estructurar la información automáticamente. Bien. Información es algo genérico y tenemos que entender, ¿vale?, que realmente para automatizar la información, ¿vale?, utilizamos una máquina, esa máquina es el ordenador. Siempre que automatizamos algo, utilizamos una máquina, ¿no? Es decir, si yo quiero automatizar el hacer el café, ¿qué hago? Utilizo una cafetera. Antiguamente no había cafeteras, hacíamos el café a mano. Automatizamos, ¿cómo? A través de una máquina. Esa máquina, la cafetera. Si quiero automatizar el lavado de ropa, ¿qué hago? Utilizo una lavadora, ¿vale? Etcétera. Es decir, siempre que queremos automatizar, utilizamos una máquina. Para automatizar la información utilizamos el ordenador, ¿vale? Pero el ordenador, que miren que lo tengo aquí en el dibujito también para que lo vean, trabaja con lo que se llama información útil. Información es una palabra genérica, ¿vale? Información es todo lo que me llega. Pero el ordenador no trabaja con información, trabaja con datos concretos, ¿de acuerdo? Un dato es información útil, que se llama. Y yo siempre pongo un ejemplo que es, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando veo una pared, ¿vale?, pues a mí me llega información. Pero realmente yo me hago una idea de la pared, ¿por qué? Porque me llegan datos sobre la pared. Ah, la pared es rugosa, es lisa, es de color blanco, es de color verde, ¿de acuerdo? Tiene papel, no tiene papel, ¿vale? Tiene un tamaño, no tiene un tamaño. Toda esa información que en conjunto
llego a la conclusión de que es una pared, ¿vale? Todos esos datos que me llegan serían los datos con los que trabaja el ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, ya sabemos que informática viene de información automática, ya sabemos que vamos a mecanizar a través del ordenador, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que el ordenador trabaja con datos concretos. ¿Para qué? Para, al final, tener una información útil, una información estructurada y de forma accesible. ¿De acuerdo? Bien, en la parte inferior les define un poco lo que es la comunicación, ¿vale? Bien, pero eso yo creo que lo tenemos claro. En la siguiente diapositiva tenemos lo mismo, explicado un poquito más como les estaba explicando yo ahora, ¿vale? Bien, también suelo poner siempre los apuntes de forma gráfica para que no se olviden, ¿vale? Es decir, una persona con toda la información, de acuerdo, por ahí como que se pierde, como que le sobrepone, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues utiliza el ordenador ¿para qué? Para obtener esa información estructurada y poder acceder a ella de forma fácil, sencilla y cómoda. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se pretende con la informática y es la definición que tienen en la parte superior. ¿Vale? También les comento que informática es un vocablo que empezó a utilizar el señor que tienen escrito ahí, yo no sé francés, con lo cual no lo sé pronunciar, y se empezó a utilizar en 1962 el vocablo. Parece que la informática es muy reciente, pero bueno, tiene su historia ya. ¿De acuerdo? Bien, lo que tienen ustedes en esta página aquí, ¿de acuerdo? Es decir, voy a ponerlo en amarillo para que lo vean en casa también. Esta es la definición de libro de informática, ¿vale? Es decir, ¿la informática qué es? Bueno, pues la informática es una ciencia que lo que hace es estudiar el tratamiento automático y racional de la información, ¿vale? Que nos permite crear una información estructurada y lista para ser utilizada y nos permite agrupar datos y obtener resultados. ¿De acuerdo? Esa es un poco la definición. Si yo me tengo que estudiar una definición, eso es lo que me tendría que estudiar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Vale. Siguiente. Vale. Dijimos que ya sabemos lo que es la informática y dijimos que para automatizar esos datos, ¿vale? Necesitábamos una máquina y esa máquina es un ordenador. ¿De acuerdo? Bien. De forma general, hablamos de sistema informático. Cuando hablamos de sistema informático, nos referimos no solo al ordenador, sino a lo que hace que el ordenador pueda funcionar. Es decir, todos los componentes que hacen, ¿de acuerdo?, que yo pueda trabajar con esa máquina. ¿Vale? Entonces, en la siguiente diapositiva tienen ustedes lo que es un sistema informático. Y dentro de un sistema informático, miren ustedes que hay varias partes, ¿de acuerdo? Es decir, hay varias partes que componen ese sistema informático. Tenemos una parte que tienen en este dibujito que se llama hardware, una parte que se llama software, una parte que son las personas o usuarios, ¿vale? Y otra parte que son los datos y la información. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa lo de siempre. Siempre podemos dividir en distintos elementos o en distintos componentes, ¿de acuerdo? Algo como, en este caso, el sistema informático. A la derecha tienen ustedes, ¿de acuerdo?, lo que es un poco la definición de cada uno de los apartados que les aparecen aquí. ¿Vale? Pero yo quiero ir a la siguiente diapositiva, porque en la siguiente, es decir, en la siguiente página, tienen ustedes los dos componentes más importantes, luego vuelvo al anterior para ver los otros dos, los dos componentes más importantes, de acuerdo, de un sistema informático. ¿Vale? Hablamos en un sistema informático siempre de hardware y software. ¿Vale? Hay una convocatoria, creo que era una de Cabildo, lo digo para los que estén apuntados a esa convocatoria, que explícitamente les ponía, ¿vale?, definición o concepto de hardware y software en la convocatoria, ¿vale? Con lo cual, es algo, o son unos temas o unos conceptos
que hay que tener muy claros. ¿Vale? Bien. Ustedes saben que los ordenadores hacen maravillas, pero un ordenador es una máquina. Y una máquina, ¿qué pasa? Que no hace nada si no le decimos lo que tiene que hacer. Por lo menos de momento. ¿Vale? Hasta que llegue Terminator. Cuando llegue Terminator ya decide lo que quiere hacer. Pero de momento no. ¿De acuerdo? Es decir, al igual que cualquier otra máquina. Tú porque enciendas la cafetera, ¿de acuerdo? No hace el café. Tú le tienes que decir, ¿de acuerdo? De alguna forma, cómo hace el café. Pulsando el botoncito de que si quiero el café corto, si quiero el café largo, si el botoncito para que caliente el agua, etcétera. ¿De acuerdo? La lavadora lo mismo. Bueno, pues el ordenador lo mismo. Un ordenador, ¿vale? Sí puede realizar cualquier tarea, ¿vale? Es porque hay un conjunto de instrucciones que le dicen lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, en un sistema informático podemos diferenciar entre lo que sería la parte material, es decir, el ordenador y sus componentes físicos, el ratón, el teclado, la pantalla, el disco duro, todo lo demás, ¿de acuerdo? Y esos programas, ¿de acuerdo?, que son los que le dicen al ordenador qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esos dos bloques son los que, ¿de acuerdo?, se definen como hardware y software. El hardware es una palabra que englobaría todos los componentes físicos de un sistema informático. Es decir, todo lo que se puede tocar, todo lo que es palpable, los cables, ¿de acuerdo? Todo eso corresponde al hardware. Por eso, en esta página en la que estamos, yo tengo a la derecha, perdón, a la izquierda de la definición, ¿vale?, unos cuantos componentes para que ustedes vean a qué hago referencia. Bueno, la impresora, la pantalla, el monitor, el teclado, todo eso forma parte del hardware. Recuerden que hard en inglés es duro, es como algo material. ¿Vale? Bien. Software. Software haría referencia a todo lo que son programas. Es decir, todo lo que hace que el ordenador material funcione y haga lo que yo quiero que haga. ¿De acuerdo? De ahí que yo, en la parte izquierda de la definición de software, tengo puestos iconos de distintas aplicaciones o de distintos sistemas operativos. ¿De acuerdo? Tengo pues una carátula del juego del ajedrez, ¿de acuerdo? Tengo los iconos correspondientes a las aplicaciones del Office, es decir, tengo el sistema operativo Windows, el sistema operativo Linux, es decir, todo eso, ¿de acuerdo?, que correspondería a lo que es el software. ¿De acuerdo? Hasta aquí, claro. No hay ningún problema. Bien. Volvemos a la diapositiva de atrás. En un sistema informático, por supuesto, muy importantes los datos. Los datos es la información que tú le das al ordenador a través de un programa para que trabaje con ellos. ¿De acuerdo? Es decir, tú cuando a través del teclado escribes hola en Word, ¿qué estás haciendo? Estás introduciendo un dato que a través de un programa que es el Word, ¿de acuerdo? Después pues puedes imprimir, puedes guardarlo, se lo puedes enviar por correo a quien quieras. ¿Me siguen, no? Entonces, los datos, la información que tú introduces o que obtienes, de acuerdo del ordenador, es muy importante. Y los usuarios o personas, ¿de acuerdo?, que no en todos los sistemas informáticos son necesarios. ¿De acuerdo? Es decir, hay ordenadores que tú puedes programar para que funcionen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un servidor que aloja páginas, ¿qué tal? Pues a lo mejor no hay usuarios físicos que lo estén manejando. Pero bueno, miren que personas no, pero usuarios sí. ¿Por qué? Porque ese servidor que está alojando un programa o que está alojando una página web, pues habrá usuarios que acceden a esa página web o acceden a ese programa para ejecutar. Aunque no estén directamente en el ordenador manejando ese ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, hay una parte también muy importante que serían los usuarios de ese sistema informático. ¿Listo? Vale.
Aquí tienen las definiciones, ¿de acuerdo? Para un poco, ¿vale? Que ustedes pues las vayan mirando. Vale. Aparte de esto, ¿de acuerdo? Tienen en la siguiente página, en la página 7, la clasificación de los sistemas informáticos. Aquí no me voy a detener mucho, ¿de acuerdo? Simplemente esta clasificación es para que ustedes entiendan que el ordenador que tenemos en un centro de cálculo o el ordenador que atiende a los usuarios de los cajeros de un banco no puede tener las mismas características que mi portátil, ¿de acuerdo? Que tengo en mi casa. No puede tener las mismas características. ¿Por qué? Hombre, pues porque mi ordenador me atiende a mí solo, pero es que el ordenador que está atendiendo a los 5 cajeros o que está atendiendo además de los cajeros a el personal que trabaja en el banco, etcétera, 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 pues no atiende a un usuario, atiende a muchos. Entonces las características no pueden ser las mismas. La información que puedo generar yo no tiene nada que ver con la información que puede generar el banco. ¿De acuerdo? Es decir, las características de los ordenadores que utilizamos o de los sistemas informáticos que utilizamos hoy en día, ¿de acuerdo? No son iguales. Hay distintos tipos de ordenadores, ¿vale? Y los distintos tipos de ordenadores son los que tienen ustedes en esta tablita que tenemos en la página 7, ¿vale? Bien, en la página 7 yo añadiría, ¿vale? Y se me ha olvidado añadirlo, ¿vale? Pero yo añadiría en la parte inferior, ¿qué añadiría? A ver qué me lo dice. Ahí falta algo. El smartphone. Muy bien. ¿De acuerdo? Es decir, yo debajo de las PDAs, que eso eran los primeros ordenadores de bolsillo que utilizábamos, que eran como un móvil, pero que tenía sistema operativo, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, cuando el móvil solo servía para llamar por teléfono, ¿de acuerdo? Pues hoy en día, ¿vale? Aquí tendríamos que introducir, les voy a escribir yo donde lo tendría que poner, aquí tendríamos que poner los smartphones, ¿de acuerdo? Es decir, los teléfonos móviles de hoy en día que tienen sistema operativo, que tienen aplicaciones en los que puedes introducir datos, ¿de acuerdo? Y puedes trabajar, igual que si fuera un ordenador, con otras características, pero igual. ¿De acuerdo? Entonces ahí deberían de añadir smartphone. Vale. ¿Me tengo que saber esto? Hombre, a ver, me tendría que saber, ¿de acuerdo?, que existen distintos tipos de ordenadores y debería de saber un poco las características principales de cada uno. Las características principales de cada uno, yo creo que las pueden ustedes memorizar, ¿vale?, si saben para qué se utiliza ese ordenador. ¿De acuerdo? Un superordenador se va a utilizar en simuladores, ¿vale?, para generar el genoma humano, para predecir meteorológicamente. ¿Qué características puede tener eso? Pues la rapidez, ¿de acuerdo?, que manejan mucha información rápidamente, ¿de acuerdo?, que tienen, lo que les dice aquí, varios procesadores trabajando en paralelo, es decir, no son un ordenador trabajando, ¿cómo se dice?, trabajando solo, sino que son como muchos ordenadores unidos trabajando a la vez, simultáneamente, como si fueran uno, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a insistir que, viendo un poco los ejemplos para los que se utiliza ese tipo de ordenador, las características yo creo que las pueden sacar ustedes o las pueden memorizar más fácilmente. ¿De acuerdo? Y de aquí no tengo mucho que decir, a no ser que ustedes me quieran preguntar algo, porque eso es verlo y ver sus características y ver para qué se pueden utilizar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vale. Siguiente, vale. Esta página, la página 8, va a tener un anexo, ¿vale? Yo les voy a subir la próxima semana, o no sé si cuando suba el vídeo de esta clase, ¿vale? Que saben que los vídeos se suben el mismo día o al día siguiente, porque hoy yo acabo a las 8:30, no. Entre que el Zoom procesa la clase y tal, pues no me da tiempo a subirlo, lo subiré mañana, ¿vale? Pues tengo pensado también subirles un anexo que incluye un poco más detalladamente la historia de la informática.
¿Me tengo que saber la historia de la informática? Bueno, para Cabildo no, por ejemplo, ¿vale? Para no sé qué más convocatorias tenemos. Bueno, yo me lo estudiaría para auxiliar administrativo del Estado y administrativo del Estado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene unas preguntas específicas de informática. Entonces hay un examen específico de informática y ahí sí puede tener, sí puede tener cierto peso el conocer un poco la historia de la informática. ¿De acuerdo? Cabildo y patronato, no. Te la puedes leer, pero no tienes que memorizar, ¿de acuerdo? Ni fechas, ni características, ¿de acuerdo? No tienes por qué. Sí tienen que hacer más hincapié, vuelvo a insistir, los que estén preparando administrativo y sobre todo auxiliar administrativo del Estado. ¿De acuerdo? Bien. Aparte esto es un poco como un resumen que yo puse aquí, bueno, pues para todos tener un poco una idea de que los ordenadores desde que empezaron a fabricarse hasta hoy en día han cambiado, han variado, ¿vale? Pues como le ha pasado al ser humano, ¿vale? Que hablamos de pues, el ser humano prehistórico, hablamos de tal, bueno, pues igual. Es decir, ha habido distintos, ha evolucionado el ordenador. Entonces se habla de generaciones de ordenadores, ¿vale? Y lo único que quiero que sepan de aquí, o lo que quiero hacer hincapié, es que cada generación, ¿vale? Cada generación tiene o está asociada a un avance tecnológico. Es decir, la primera generación está caracterizado por las válvulas de vacío. ¿Las válvulas de vacío qué eran? Pues yo siempre digo lo mismo, ustedes son muy jovencitos, pero yo cuando iba a casa de mis abuelos, el aparato de radio que tenían mis abuelos o la televisión que tenían mis abuelos era gigante. ¿Por qué era gigante? ¿Vale? Porque era una televisión, era una radio como las que tenemos hoy en día, ¿vale? Pero resulta que es que el dispositivo electrónico que utilizaban, ¿de acuerdo?, para poder transmitir la información, transmitir el vídeo, etcétera, eran unos aparatos enormes. Y esos aparatos eran las válvulas de vacío. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si tú abrías un televisor, veías pues, todos esos tubitos, porque las válvulas de vacío son como tubitos, lo verán en el anexo que yo les di, porque les he puesto fotos para que lo identifiquen, ¿de acuerdo? Entonces, pues los ordenadores eran de gran tamaño, ¿pero por qué? Porque esa tecnología que había en ese momento era de acuerdo con esas características. La segunda generación, ¿vale?, está caracterizada por los transistores. Que los transistores, ¿de acuerdo? Un transistor era mucho más pequeño que una válvula de vacío y hacía lo mismo, no que una, sino que unas cuantas juntas. Y también siempre pongo el ejemplo, de la radio. O sea, yo cuando iba a casa de mis abuelos la radio era enorme, pero luego se empezaron a utilizar los aparatitos de radio más chicos, que se llamaban transistores precisamente, porque lo que utilizaban eran transistores, ¿vale? Es decir, hacía lo mismo que la radio grande, pero como los dispositivos electrónicos que utilizaba eran más chicos, pues se podía reducir el tamaño del aparato. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les pongo aquí que los ordenadores son más pequeños que los anteriores, claro. ¿De acuerdo? Es decir, hemos ido disminuyendo en tamaño porque el dispositivo electrónico, tecnológico, es menor. En la tercera generación aparecen los chips. ¿Qué son los chips? Bueno, pues los chips son la unión de muchos transistores trabajando juntos en un solo aparatito también. Volvemos a reducir. ¿De acuerdo? Es decir, vamos disminuyendo en tamaño porque lo que hacemos es conseguir, ¿de acuerdo? Conseguir avances tecnológicos, ¿de acuerdo?, que permiten, ¿de acuerdo?, que algo más pequeño haga lo mismo que antes, pues hacían no sé cuántos aparatos muchísimo más grandes. ¿Vale? La cuarta generación está caracterizada por los microprocesadores. Luego veremos más adelante los microprocesadores. ¿Un microprocesador qué es? Pues un conjunto de chips que trabajan conjuntamente. ¿De acuerdo? La quinta generación, ¿vale?, está caracterizada también por los microprocesadores.
Pero claro, los microprocesadores que son mejores que los anteriores. ¿Vale? Yo he consultado libros en los que ya se habla de una sexta generación. Si ustedes están un poco al día cuando ven los anuncios o la publicidad de MediaMarkt, del Corte Inglés, tal, de ordenadores, verán que les dicen microprocesador de 3 núcleos. Microprocesador de 4 núcleos, no sé si lo han visto, ¿no? Microprocesador de 2 núcleos. ¿Eso qué significa? ¿Qué entienden cuando leen eso? Alguien que diga algo, en casa o aquí, me da igual. Pues imagino que sea que cada núcleo trabaja como si fuera un microprocesador de los de esta quinta generación. Exacto, es que es un microprocesador de microprocesadores. O sea, se sigue llamando microprocesador, pero no está compuesto de chips, está compuesto de microprocesadores. Entonces, cuando decimos 4 núcleos, son 4 microprocesadores como los de antes, trabajando como si fueran uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo que vamos teniendo avances tecnológicos, por decir de alguna forma, que van definiendo características diferentes en los ordenadores a medida que sucede el tiempo o que va pasando el tiempo. ¿Correcto? Vale. Insisto, esta página la ampliaré en el anexo. ¿Vale? Con texto, explicando un poco la historia, hablando un poco de los distintos tipos de ordenadores que existieron y hablando un poco ¿de acuerdo? Hay una anécdota que seguramente todos han escuchado, que es la de que los primeros ordenadores consumían muchísima energía. No sé si saben de la historia de la informática, que la primera vez que en Nueva York se conectó el ENIAC, que era como se llamaba el ordenador, se fue la luz en toda la ciudad. ¿De acuerdo? Es decir, hubo un apagón. ¿Por qué se encendió el ordenador? O sea, consumía tanta energía que apagó toda la ciudad. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que, y miren ahora, que cada uno en su casa tiene su ordenador, encima los ordenadores pueden tener baterías y un portátil de hoy tiene unas características, vamos, muchísimo mejores que los primeros ordenadores. O sea, el portátil que tenemos hoy en día, ¿vale? Es en características mejor que el ordenador que gestionó el que el hombre pisara la luna. Porque en aquel momento un ordenador no podía tener las características que tienen los ordenadores hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, un poco, pues eso. La importancia de esto es que sepan que ha habido una evolución y que hay una historia de la informática. ¿Vale? Que ampliaremos. Vale, Perdón. sí. ¿En el examen se pone cuándo empezó la informática? ¿Sería en 1940 o en 1962 cuando decís? A ver, O... aquí estamos hablando de los ordenadores, ¿vale? Entonces, de los ordenadores se empieza a hablar, los ordenadores se utilizaban, pero no existía la palabra informática. O sea, lo que empezó en 1962 es a usarse el vocablo informático. No que no hubiese ordenadores ya que estuviesen trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hoy en día, para referirnos a los ordenadores, utilizamos el vocablo informática, pero en 1940 no existía. Se hablaba de los ordenadores para automatizar tareas y se investigaba, pero no había un vocablo que definiera, de acuerdo, todo eso que se estaba haciendo. ¿Vale? Pero muy bien, muy observado. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Vale, perfecto. Bueno, pues pasado esto, vamos a ver un poco lo que sería la estructura de un ordenador. ¿Vale? La estructura de un ordenador la tienen en la página 9 y la página 10. ¿Vale? En la página 10 está la explicación de texto, que es lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? Pero me voy a ir a la 9 porque a mí me gustan los dibujitos. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Vale? Es decir, porque creo que es mucho más fácil de entender con imágenes. ¿Vale? Por eso, a eso me refiero. Bien. Dijimos que un sistema informático, de acuerdo, lo que iba a hacer, o un ordenador lo que iba a hacer era automatizar datos que le entran, los procesa para obtener un resultado que era una información estructurada.
¿vale? Entonces, tenemos siempre en lo que sería la estructura del ordenador unos datos que van a ser los datos de entrada, que son los datos que yo le voy a dar al ordenador para que los procese, ¿vale? Y voy a obtener un resultado, que es esos datos procesados. Perfecto. ¿Pero qué sucede? Sucede lo siguiente, que es yo directamente al ordenador no le doy directamente al cerebro, por decir, al procesador del ordenador, no le doy los datos directamente. ¿Qué hago? Bueno, pues los tengo que introducir a través de lo que se llaman los dispositivos de entrada. Es decir, tú al microprocesador no le das la palabra hola para que la escriba en Word. ¿Tú qué haces? La escribes en un teclado. ¿Y un teclado qué es? Un dispositivo que te permite introducir, ¿de acuerdo?, datos para que sean procesados. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vemos por qué, ¿vale? Cuando obtenemos los resultados sucede lo mismo. Es decir, yo cuando digo, vale, pongo un Word hola y lo pongo en negrita, ¿vale? Que el resultado es hola en negrita, ¿vale? ¿Qué sucede? Que yo no veo ese hola en negrita en el microprocesador. Es decir, cuando se está procesando. ¿Y dónde lo veo? En la pantalla de mi ordenador. O en el papel si lo imprimo. Es decir, que los datos una vez procesados, ¿de acuerdo?, para que yo los pueda obtener, ¿vale?, utilizo o se utilizan lo que se llaman los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida son aquellos, ¿de acuerdo?, en los que obtenemos los datos procesados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues todo esto por lo siguiente. Los humanos y la máquina no hablamos el mismo idioma. ¿De acuerdo? Y tiene que haber traductores en medio. Es decir, yo no hablo el mismo lenguaje que habla el ordenador. ¿Vale? Mi lenguaje es un lenguaje humano, pero el ordenador trabaja con un lenguaje matemático. Y además, un lenguaje matemático que no es como el lenguaje que habitualmente utilizamos nosotros. Nosotros en matemáticas utilizamos un sistema numérico que se llama sistema numérico decimal. Utiliza 10 dígitos para escribir cualquier número. Bueno, pues el ordenador no. El ordenador trabaja con un sistema matemático que utiliza solo 2 dígitos, el 0 y el 1, para escribir cualquier número. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque como es un aparato eléctrico, ¿vale? Si tú tienes un chip, pues un chip sabe hacer cosas porque le llega corriente o no le llega corriente. Y si tiene unas cuantas patitas, ustedes imaginan los chips, ¿no? Lo que se llaman las cucarachas, ¿vale? Un chip que es un dispositivo que tiene patitas. Bueno, pues si a una patita le llega corriente y a la otra no, y a la otra sí, y a la otra no, y a la otra sí, y a la otra no, hace una cosa. Pero si a una le llega corriente, a otra también, a otra también, a otra también, a otra también, hace otra cosa. Y sí, por eso tienen varias patitas. No es por sujetarse, es porque llega corriente o no llega corriente a ese dispositivo para que decida lo que tiene que hacer. ¿Correcto? Entonces, los estados que son, ¿hay corriente o no hay corriente? 2 estados. El sistema de numeración que va a utilizar, de acuerdo al ordenador, se llama binario. Es decir, utiliza 2 dígitos para construir cualquier número. ¿Me siguen? Bien. ¿Quién interpreta, de acuerdo, pues, o quién hace de intermediario entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina, que se llama? ¿Vale? Bueno, pues los dispositivos de entrada o los dispositivos de salida. Tú, en el teclado, tienes las letras que tú conoces en lenguaje humano. Tú escribes hola, H-O-L-A, en tu lenguaje. ¿El teclado qué hace? Le pasa la información al ordenador, pero no le pone H-O-L-A. La H tiene asociado, ¿qué? Tiene asociado un código de 0 y 1. Es decir, de llega corriente, no llega, sí, llega, no, llega, no. ¿De acuerdo? Ahora lo explico mejor. Y eso es lo que el ordenador recibe.
la O lo mismo, la L lo mismo, la A lo mismo. Y cuando el ordenador procesa la información, para que yo la entienda, en la pantalla no me pone 010101 y es una H, no, que me pone la H. Entonces, ¿quién se encarga de ese lenguaje máquina transformarlo en lenguaje humano? Dispositivos de salida. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos conceptos aquí muy importantes que son codificación y decodificación. Codificar es pasar del lenguaje humano al lenguaje máquina. ¿Correcto? Y decodificar es pasar del lenguaje máquina al lenguaje humano. Lo tienen explicado en la siguiente página, ¿eh? Lo pone. ¿De acuerdo? Entonces, un poco es para que vean todo eso que hay, ¿de acuerdo? Detrás de lo que nosotros manejamos y de lo que nosotros hacemos con un ordenador. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, lo tienen ustedes en la página 10, donde les dice estructura del ordenador. ¿Vale? Que tienen datos y programas, bloque de entrada, que serían los dispositivos de entrada, se procesan, a través de los dispositivos de salida obtenemos los resultados. ¿De acuerdo? Y luego, codificación de la información y decodificación. Codificar cuando pasamos del lenguaje natural que llaman aquí, que es el lenguaje humano que digo yo, al lenguaje máquina, ¿vale? Y a la inversa. ¿Listo? Vale. En la siguiente página les hablo un poquito de, bueno, pues cómo se representa la información, es decir, cómo se codifica. Es un poco para que lo entendamos y para que entendamos de dónde vienen los vocablos de bit, byte, etc. ¿De acuerdo? Bien. Como les dije antes, ¿vale? Los datos humanos, ¿vale? Tengo aquí puestos, pues son letras, números, formas, colores, es decir, el lenguaje humano no tiene nada que ver con los datos que entiende el ordenador, con el lenguaje máquina, ¿vale? El ordenador solo entiende ceros y unos, lo que les dije antes, me llega corriente, no me llega corriente. ¿De acuerdo? Bien. El sistema matemático que utiliza el ordenador, el sistema numérico que utiliza el ordenador, se llama binario, insisto, porque utiliza solo dos dígitos, 0 o 1, para representar la información. Nosotros cuando estudiábamos matemáticas, a nosotros nos decían que utilizábamos un sistema decimal, porque nosotros utilizamos 10 dígitos, del 0 al 9, para escribir cualquier número, ¿no? El número que tú te imagines siempre es una combinación de dígitos, es decir, de cifras del 0 al 9. El 10, el 1 y el 0. El 28, el 2 y el 8. El 356, 356. Bueno, pues el ordenador solo tiene dos, 0 y 1. ¿Vale? Bien. Al igual que a cada uno de los dígitos de nuestro sistema se le llama dígito decimal, es decir, el 0 es un dígito decimal, el 1 es un dígito decimal, el 2 es un dígito decimal, bla, 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 8 dígito decimal, 9 dígito decimal, ¿vale? En un sistema binario, a cada dígito se le llama dígito binario. O sea, el 0 es un dígito binario y el 1 es un dígito binario. ¿Correcto? Bien, bueno, pues en inglés, dígito binario se dice binary digit. ¿Correcto? Bueno, pues de binary digit es de donde procede la palabra bit. ¿Vale? Bit viene de la B de binary y el IT de digit. Es decir, dígito binario. Entonces, ¿qué es un bit? Pues un 0 o un 1. Un dígito binario. O el 0 o el 1. ¿Hasta ahí bien? Correcto. Bien. Muy bien. El ordenador, ¿vale? Trabaja con ceros y unos. Pero claro, la idea es, ¿y cómo codificamos todo el lenguaje humano? Porque si la H es el 0 y la O es el 1, ¿cómo escribo la L y la A?
No puedo porque no tengo dígitos. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues lo que se ha hecho es, ¿vale? No me vale con trabajar solo con esos dos dígitos independientemente. Voy a tener que trabajar con conjuntos de ceros y unos, ¿de acuerdo? Para poder representar todo el lenguaje humano. ¿Vale? Entonces, matemáticamente se llegó a la conclusión, ¿vale?, de que uniendo 8 bits y cambiando ceros y unos las 8 posiciones, ¿de acuerdo?, se podía codificar todo el lenguaje humano. Es decir, yo tengo 8 bits, ya no tengo uno solo, tengo 8. Bueno, pues el 0000008 puede ser la H, pero luego 0 todo menos el último que es el 1 puede ser la O, todos y los dos últimos 1, 1 puede ser la L, ¿me siguen? Todo. Entonces vamos variando todas las 8 posiciones con ceros y unos y podemos codificar mucha más información. ¿De acuerdo? De hecho, ¿vale?, uniendo 8 bits, ¿de acuerdo?, se llega a conseguir 255, ¿de acuerdo?, 255 posiciones, 255 combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, 255 que realmente son 256, porque el 0 también cuenta. Entonces, 256 posiciones. ¿Visto? ¿Me entienden? Bueno, como la unión de 8 bits es tan especial, se le puso nombre propio. Y el nombre propio es byte. Entonces, ¿qué es un byte? 8 bits. Que funcionan juntos. ¿Vale? Bien. Muy importante lo siguiente, que es, el bit es la unidad mínima de información. Es decir, el 0 o el 1 son significativos. No es lo mismo un 0 que un 1. No es lo mismo que me llegue corriente que no me llegue. ¿Correcto? Pero el byte es la unidad mínima de almacenamiento o de representación de la información. Es decir, yo al ordenador no le puedo dar un 0 solo, le doy una H. Y una H lleva asociado un byte mínimo. ¿Me siguen? La primera vez que lo entiendo. Bien, eso me gusta. Eso me gusta. Yo sé que no soy muy técnica hablando, ¿vale? Pero yo lo que quiero es que lo entiendan. Luego las definiciones están en el libro. Pero esto hay que entenderlo porque hay que agarrarlo de alguna manera, ¿vale? Y hay que verlo y hay que asociarlo. Entonces, esa es un poco la idea. Es decir, yo al ordenador un 0 y un 1 no se lo puedo dar. Yo lo mínimo que le doy a un ordenador es una letra del teclado, por ejemplo, vamos a suponer, ¿vale? Entonces, si yo pulso una H no es un 0 o un 1. Una H es como mínimo un byte. Como mínimo 8 bits que tiene asociadas la H. ¿Correcto? Con lo cual, la mínima información humana, ¿cuál es? Un byte. ¿De acuerdo? Lo mínimo que tú puedes representar, es decir, que puedes ver, que puedes guardar, ¿qué es? Un byte. Lo mínimo. Pero el bit es significativo. El ordenador entiende 1, 0. Con lo cual, esa es la mínima información. Pero para representar o para almacenar, no. Para representar o para almacenar es el byte. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Vale. Bien, para entender esto un poco mejor, de ahí que les he puesto aquí una tabla, ¿vale? Esta tabla que apenas se ve. Bueno, esa tabla, ¿de acuerdo? Se la he puesto por lo siguiente. Hay dos cosas aquí que quiero comentar, que son, bien, si los ordenadores no tuvieran que compartir información, ¿de acuerdo? Cada uno podría codificar la información como quisiera.
Es decir, yo puedo tener un ordenador y yo tener un código que diga, bueno, pues la H está asociada al 000100. La A está asociada al no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bien, perfecto, mi ordenador funcionaría perfectamente. Porque mi ordenador, cuando yo pulso la H, va a su tabla de código y dice, ah, mira, me están dando esto. Y cuando me la tiene que poner en la pantalla, dice, ah, este byte corresponde a la H, me muestra la H, perfecto. Pero cuando los ordenadores comparten información, ¿qué pasa? Que si no utilizan el mismo código, no nos entendemos. Es decir, si yo te estoy escribiendo hola, pero tu ordenador resulta que la H tiene otro byte que lo codifica de otra manera y no sé qué, pues no nos enteramos. ¿Vale? Yo siempre pongo también el mismo ejemplo, ¿vale? Porque estuvo de moda en su momento, ¿no? Lo de cuando en la guerra los mensajes se mandan codificados, ¿vale? Es decir, ¿quién entiende el mensaje? Hoy se está poniendo el sol maravillosamente en Pearl Harbor. Y quería decir, mañana a las 9 bombardeamos. ¿Vale? Bueno, pues, ¿quién entendía ese mensaje? ¿Todos los que lo leían? No. Quien tenía el código de cifrado y el código de descifrado. Esos eran los que entendían realmente el mensaje que se estaba transmitiendo. Entonces, cuando compartimos información es muy importante que la codificación sea la misma, si queremos entendernos, porque si no, no nos vamos a entender. Y de ahí, de acuerdo, que se utilizan lo que son las tablas estándares de codificación de la información, ¿vale? Yo les he puesto una aquí que se empezó a utilizar durante mucho tiempo y de las primeras que se utilizaron, que se llamaba el código ASCII, A-S-C-I-I. Ese A-S-C-I-I viene, ¿de acuerdo? Viene de las siglas o de las palabras que tienen arriba, ¿vale? Código estándar americano para el intercambio de información. ¿De acuerdo? Ya saben que toda la informática surgió en Estados Unidos, ¿vale? Todo el tema de ordenadores y demás. La investigación fue muy importante allí en su momento y entonces por eso lo de American Standard. ¿Vale? También es bastante habitual, ¿vale? Y quiero también que tengan en cuenta que en informática se intenta siempre estandarizar. ¿Qué significa estandarizar? Que todos podamos usar. ¿De acuerdo? Es decir, se intenta estandarizar las clavijas, o sea, los puertos en los que tú conectas los cables. Se intenta estandarizar, ¿de acuerdo? En todo. ¿Para qué? Para que todos utilicemos lo mismo o sepamos utilizar los mismos dispositivos. ¿Vale? Bien, bueno. Pues en esta tabla de caracteres del código ASCII que les he puesto aquí, lo único que quiero que vean es que cada símbolo humano, que es el que está en rojo, tiene asociado un código, que es el número que les he puesto en decimal, no en binario, porque si no la tabla no me ocuparía 3 páginas. ¿De acuerdo? Pero la idea es, miren, por ejemplo, que la letra mayúscula tiene asociado el código 65, que no sería en decimal, sería en binario. El número 65 en binario, 0101, 0001, lo que sea. Pero miren que el código de la A no es el mismo que el de la B, mayúscula, que es el 66. Pero miren que la A minúscula tiene otro código. El código de la minúscula es el 97. ¿Correcto? Y miren que el código de la B minúscula es el 98. ¿Me siguen? ¿Esto qué implica? Bueno, pues esto implica que podemos entender por qué el ordenador es tan pejiguero. Oye, que le pongo esto en mayúscula y no lo reconoce. ¿Por qué? Pues porque para él la H mayúscula no tiene el mismo código que la H minúscula. Conceptualmente a mí una H me da igual. El mayúscula o minúscula es aspecto, pero el ordenador no. El ordenador, cuando tú pones una H mayúscula, pones una H minúscula, para él el código que tiene asociado es diferente. Con lo cual, si los compara, no son iguales. Y si no son iguales, te dice que no son iguales. ¿Me entienden? ¿Correcto hasta ahí? Vale. Bueno, pues aquí es simplemente, ya digo, para que ustedes esto lo entiendan
un poquito mejor, ¿vale? Entonces, aquí tenían el código, miren que los paréntesis, las barras, los corchetes, casi todos los caracteres que tienen ustedes en el teclado, más la tecla AL, todos estos que no tienen nada, del 7 al 15, ¿de acuerdo? Son los que corresponden a las teclas que no se ven, el Enter, el Escape, el Control, el Alt, etc. ¿De acuerdo? Pero bueno, que tienen su código también, porque el ordenador los entiende, ¿de acuerdo? Cuando los pulsamos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues todos los ordenadores utilizan un código. Puede ser este o puede ser otro, pero utilizan un mismo código, ¿de acuerdo? Para poder, ¿de acuerdo?, transformar, codificar esa información. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Vale. Aquí les habla también de la palabra, ¿de acuerdo? La palabra, hablaré de ella también cuando hablemos del microprocesador, ¿de acuerdo? Se llama palabra al número de bits que un ordenador puede procesar en una sola operación. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso es lo siguiente. ¿Saben ustedes que hoy en día, cuando a lo mejor se van a descargar una aplicación, ustedes ven Windows 32 bits, 64 bits? No lo han visto nunca. Oye, tu ordenador es de 32 o 64. Eso es la palabra. ¿De acuerdo? Es decir, el número de bits que tu microprocesador puede coger simultáneamente para trabajar. Y decimos en una operación básica porque luego veremos que el microprocesador solo sabe realizar operaciones matemáticas básicas y de comparaciones. O sea, en una suma, en una resta. O en comparación, en comparar. Si esto es mayor que esto, es igual o es distinto. No sabe hacer otra cosa. A eso se llama operación básica. Bueno, pues al número de bits que puede utilizar en esa operación básica, ¿de acuerdo?, es a lo que se llama palabra. Y al igual que las palabras reales, que pueden tener longitud distinta, ¿de acuerdo? Por eso, ¿de acuerdo?, pues podemos hablar de 32 o de 64. Porque no es el mismo número fijo. Un byte siempre son 8 bits. Eso es una longitud fija, ¿correcto? Pero la palabra no. La palabra puede tener una longitud dependiendo del microprocesador. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Voy a beber un poquito de agua porque me seco, ¿vale? Entre la mascarilla y que no calle. ¿En casa qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, de momento, gracias. Y todo Vale. Vale, perfecto. Si tienen que decir algo, lo dicen, ¿eh? En serio. Si alguien de estos temas, si quiere aportar algo, puede aportarlo también, sin ningún problema. Vale. En la siguiente diapositiva, pues les explico lo mismo, pero en texto. ¿De acuerdo? Es decir, les explico un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, pues los sistemas de numeración, el 0, el 1, qué es un bit, qué es un byte y qué es la palabra. Lo que les he dicho antes, pero hay un poco para que quede reflejado en texto. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos las medidas de la información. ¿Vale? Las medidas de la información hacen referencia a, ¿vale? Yo cuando quiero saber cuánto ocupa la palabra hola, o si yo escribo un documento en Word, cuánto estoy ocupando de mi disco cuando lo almaceno, o, ¿de acuerdo? Es decir, para medir cuánto ocupa la información, se utilizan unas unidades de medida. ¿De acuerdo? Bien. La unidad mínima de almacenamiento que vimos antes, o de medida de la información, es el byte. Esa es la unidad base. ¿De acuerdo? Es decir, lo mínimo que podríamos almacenar o que podríamos representar, la mínima información, es un byte. Una H
es un byte. Eso es lo mínimo. Ahora, ¿qué sucede? Que nunca vas a guardar un byte solo. Eso es lo mínimo. ¿Vale? Es como decir, vale, la unidad mínima para medir una mesa es el metro. Pero si voy a medir la distancia de aquí al sur, no hablo de metros. Hablo de kilómetros, porque son muchos metros. Oye, tengo que hablar de 3.000 metros, 30.000 metros. Nos perdemos. ¿Vale? Entonces, al igual que en el resto de unidades que utilizamos, ¿vale? Para medir la información existen otras unidades. ¿Vale? Entonces, tienen el byte y luego tienen a su derecha el resto de unidades. ¿De acuerdo? El resto de unidades. El resto de unidades que son el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, el petabyte, el exabyte, el zettabyte y el yottabyte. Y ustedes dirán, madre de Dios, yo jamás en mi vida había oído el yottabyte. Bien. Hoy en día, como mucho, posiblemente habrán oído hablar del petabyte, como mucho, ¿no? A nivel habitual hablamos de teras, ¿no? Hay discos duros ya de 1 tera, 2 teras, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, hasta el tera por lo menos conocemos. Pero bueno, a lo mejor en alguna noticia, en algo, un ordenador con un petabyte de no sé qué, puede ser. Hasta ahí. Pero el exabyte, zettabyte y yottabyte, bueno. ¿Por qué Inma los ha puesto aquí? Bueno, pues los he puesto porque cayeron en un examen del Servicio Canario de la Salud. Y entonces me dejó traumatizada. ¿De acuerdo? Que están añadidos por ese motivo, ¿vale? Era una pregunta tipo test que decía, ordena de menor a mayor las siguientes unidades, ¿vale? Y entonces pues les ponía todas. Y entonces pues tenemos que saber, ¿de acuerdo? Que hasta ahí podemos utilizar. Realmente todas son byte más un prefijo, ¿vale? Griego creo, que indica que es mayor. ¿Vale? Bien. En nuestro sistema de numeración, como trabajamos en base 10, ¿de acuerdo? Para pasar de una unidad a otra, es decir, para pasar de metros a kilómetros, multiplicamos por 1000. Al revés. Para pasar de kilómetros a metros, multiplicamos por 1000. ¿De acuerdo? Porque un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Vale? Bien. Como el ordenador no trabaja con base 10, sino que decíamos que era base 2, es decir, trabaja en un sistema binario, ¿vale? El factor de conversión no puede ser 1000, porque no hay ninguna potencia de 2 que dé 1000. ¿De acuerdo? Entonces, el factor de conversión es 1024. Entonces, para pasar de una unidad a otra, es 1024 del anterior. Es decir, un kilobyte no son 1000 bytes, son 1024 bytes. ¿De acuerdo? Un megabyte son 1024 kilobytes. 1024 por 1024 bytes. ¿Me siguen? No sé si lo ven. Es decir, esta sería la mínima y la siguiente siempre tiene 1024 del anterior. 1024 si es una potencia de 2. La potencia de 2 es 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, si tú lo multiplicas, te da 1024. ¿De acuerdo? Como 1000 lo podemos escribir como 10 elevado a 3. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Escribir 10 elevado a 3 y 1000 es el mismo valor numérico. ¿Correcto? Bueno, pues yo en potencias de 2, porque el ordenador utiliza base 2, de acuerdo, un sistema binario, 2 elevado a 10, como resultado da 1024, que es el factor de conversión. ¿Vale? Bien. Yo les dije 1024 del anterior, siempre del anterior. O sea, un giga tiene 1024 megas. Pero tendría 1024 megas, 1024 kilos, 1024 bytes. Es decir, tengo que multiplicar 3 veces 1024. Vale, pues recuerden que para multiplicar potencias se suman los exponentes. Por eso aquí les he puesto, ¿vale? En bytes, siempre en bytes, ¿cuántos bytes sería
la unidad correspondiente. ¿Vale? Es decir, ¿un megabyte qué es? Vale, pues un megabyte son 1024 kilos, pero es 1024 por 1024 bytes. Es decir, 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10. Y 2 elevado a 10 es, o sea, 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 es 2 elevado a 20. Por eso tienen aquí puesto 2 elevado a 20. Bytes. Siempre tienen que hacer referencia a qué. Bueno, yo puedo decir, ¿vale? Que un kilómetro tiene 1000 metros, pero tendría que decir que un kilómetro tiene ¿cuántos centímetros? Pues no lo sé. ¿Vale? Pero tendríamos que multiplicarlo, ¿vale? Es decir, ¿vale? No es lo mismo decir una unidad que otra. Entonces, siempre que pasen de una unidad a otra, tienen que decir en qué están expresando esa cantidad. ¿De acuerdo? Siempre la unidad asociada a la cantidad, ¿de acuerdo?, que están colocando. ¿Vale? ¿Puede caer alguna pregunta en el examen de esto? Sí. Ya se lo digo, sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo pondré preguntas de tipo test, ¿vale? Habitualmente no suelen ser preguntas muy complicadas de 2,83 kilobytes, ¿cuántos bytes son? No, no suelen ser preguntas de ese tipo, ¿de acuerdo? Suelen ser preguntas de, pues eso, ordenar las unidades de mayor capacidad a menor capacidad, o a lo mejor números para pasar que sean fácilmente reconocibles, ¿vale? Y cuando veamos preguntas de tipo test también les diré trucos, ¿vale? Trucos son, oye, aproxima. 1024 es un rollo multiplicarlo, pero 1000 estamos acostumbrados. O sea, yo, ¿vale? No sé cuántos gigas, o sea, cuántos bytes tiene un giga. Directamente no lo sé que es 2 elevado a 30, pero no sé la cantidad. Pero sí puedo aproximar. ¿Un giga cuánto sería? Sería 1000 de este, 1000 de este, 1000 de este, es decir, 1000 millones de bytes. ¿Me siguen? Es decir, puedo aproximar. Entonces, si a ti te preguntan 3 gigabytes, ¿cuántos bytes son? Oye, pues el número más aproximado es ese. No sé si me explico. O sea, que se puede luego, bueno, pues tener alguna herramienta para fácilmente, ¿de acuerdo?, reconocer en el caso de que me dieran una cantidad concreta. ¿De acuerdo? Pero sí, conocer las unidades es muy, muy importante. ¿Conocerlas? Sí. Sí, conocer las unidades, sí. Conocerlas. ¿De acuerdo? Y saber de menor a mayor o de mayor a menor cuáles son. O sea, saber que un giga es más pequeño que un tera. Y saber que un giga es mayor que un kilobyte. ¿Los test están orientados de manera generalizada o enfocas unos a patrones de Cabildo y otros a los que están preparando? En principio generalizados, después concretaré. ¿De acuerdo? Y a lo mejor al principio pongo test un poco genéricos para todos, ¿de acuerdo? Y luego pues especificaré, ¿de acuerdo? Porque vuelvo a insistir, no es lo mismo auxiliar administrativo del Estado que Cabildo. Por ejemplo, Cabildo tienen 2 temas. De acuerdo que vale, es toda la informática en 2 temas, pero no me pueden caer las mismas preguntas. Pero es que auxiliar administrativo del Estado tiene 50 preguntas en un examen de informática, solo de informática, que además tienen que aprobar, porque si no la aprueban, no pasan. O sea, no está dentro del resto, que si me sé jurídico, pues informática, ¿me entiendes? Puede tener peso, pero son 2 temas. ¿Vale? Entonces, no tiene el mismo peso. No tiene el mismo peso. ¿Vale? ¿Cómo? 12 temas. ¿En el Estado? Sí, claro. Pero que es que además en administrativo no, porque forma parte del temario. Y caen, creo que eran 30 preguntas. Pero es que en auxiliar administrativo, que las pasaron a 50, corte. O sea, son 2 test distintos. Uno es jurídico y psicotécnicos y el otro es informática. Solo informática. Y si no la pruebas, no superas. Entonces, por eso digo que ahí tiene otro peso. Y son unos cuantos temas, por eso el detalle, ¿no? Hay que estudiar más finamente y con más en detalle. ¿Por qué? Porque pueden caer preguntas. ¿De acuerdo? Cuesta la de ordenar, son 50 preguntas, imagínate. Son tantas donde sacan tantas preguntas. Sí la sacan.
sí la sacan. De todas formas, recuerda que no solo es de los temas estos de informática que yo voy a explicar, sino que en la parte de informática tienen también Estado tiene también temas que explica Paco, ¿vale? Que son los, no sé si son los 3 primeros, los 3 o 4 primeros, que son todo el tema de archivo y todo el tema de series electrónicas y todas estas cosas. De acuerdo que esa parte la explica él, porque está ahí entre informática y jurídico, pero ellos la engloban entre archivo e informática y la pasan para ese test, pero realmente son temas que no tienen nada que ver con la parte del ordenador y de aplicaciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí hay que, en Estado hay que hilar un poco más fino, quiero decir, ¿vale? Bueno, entonces esto entendido, vuelvo a insistir, ya haremos test y en los test ya iremos viendo un poco los distintos tipos de preguntas que me pueden caer de esto, ¿vale? Bien. Recuerden que estas unidades se utilizan para 2 cosas. ¿Para qué 2 cosas? Para almacenar y no me acuerdo la otra. Y representar. Vale. Correcto. ¿Qué decías tú, perdona? Para meter la información y para sacar la información. Vale. ¿Quiero otras palabras? ¿Para? Pero las unidades, ¿dónde las ven ustedes? O sea, si yo hablo de mi ordenador, bla, 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 1 giga. ¿De qué estoy hablando? Almacenamiento. Almacenamiento. Vale. ¿Y qué estoy hablando del almacenamiento? ¿De lo que me está ocupando un archivo o de la capacidad que tiene un disco? La capacidad que tiene el disco, ¿no? Vale. Bueno. ¿Y de lo que ocupa un archivo no? Lo que está ocupando también. Ok, ahí es a donde quería llegar. ¿Vale? Es decir, estas unidades se utilizan para medir información y medir capacidad de un dispositivo de almacenamiento. ¿Vale? Que tiene que ver con lo de antes, tiene que ver. ¿Vale? Pero recuerden eso. Es decir, estas unidades las usamos para saber cuánto ocupa la información, es decir, qué tamaño tiene el documento de Word que acabo de crear. Oye, yo si me voy a la carpeta y miro, me pone tantos kilobytes. ¿Vale? O la película que quiero, no sé qué, 1 giga. ¿Vale? ¿Me siguen, no? Eso estamos acostumbrados a verlo. Pero también sirve para la capacidad. O sea, si yo voy a Windows y miro la capacidad de mi disco duro, me dice cuántos gigas o cuántos teras o cuántos... Entonces mide capacidad y tamaño de la información. ¿De acuerdo? Es decir, lo que ocupa un archivo y cuánto puedo guardar en un dispositivo. ¿Listo? Ok. Pues muy bien. Seguimos un poquito más. Vale. Lo siguiente ya, esto era un poco así introductorio, lo siguiente ya, y es en el único tema que lo vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo que es la parte del hardware del ordenador. ¿De acuerdo? Es el único tema que tiene hardware, el resto va a ser software. ¿De acuerdo? Es decir, Windows es un sistema operativo, un programa. Word es una aplicación, es un programa. Excel es una aplicación, es un programa. Todo lo demás van a ser aplicaciones. ¿Vale? Pero hay que ver también esa otra parte de un sistema informático que también tiene importancia. ¿Vale? Y es la parte de los componentes físicos de un ordenador. ¿De acuerdo? Bien. Tanto en el hardware como en el software, ¿de acuerdo? Hay hardware que es imprescindible para que un sistema informático funcione y hay hardware que no es imprescindible. Igual que en el software. En el software hay software que es imprescindible para que un ordenador funcione y hay software que no es imprescindible para que un ordenador funcione. ¿Me siguen? El software seguro que lo conocen. Un ordenador no puede funcionar sin sistema operativo. Pero sí puede funcionar sin una aplicación concreta. O sea, yo no tengo por qué tener instalado el juego del ajedrez. Si a mí no me gusta jugar al ajedrez, no lo tengo instalado.
Ahora, ¿puedo trabajar sin Windows? ¿O sin otro sistema operativo? No, porque mi ordenador no funciona. Entonces, en software, hay un software que es imprescindible, sistema operativo. Y luego tenemos otro software que no es imprescindible, las aplicaciones. ¿Correcto? Pues en el hardware pasa lo mismo. Hay un hardware que es imprescindible y ese hardware habitualmente viene colocado en lo que se llama la placa base o placa madre o mainboard o motherboard. Se llama de todas esas maneras. ¿Vale? La placa base, que la tienen en la siguiente diapositiva, en la siguiente no, la tienen en la página 18, ¿de acuerdo? Una placa base un poco antigua, las de hoy en día son un poco distintas, ¿de acuerdo? Pero bueno, son parecidas. La placa base, o placa madre, se llama así porque es en la que están colocados los componentes imprescindibles para que el ordenador funcione. ¿Vale? En la placa base es donde está el microprocesador, donde está la memoria ROM, donde está la memoria RAM, donde está, ¿de acuerdo? Una serie de componentes que son imprescindibles para que el ordenador funcione. Sin eso el ordenador no funcionaría. ¿Vale? Y luego, a esta placa base se pueden conectar otros dispositivos que no son imprescindibles, pero que nos son útiles para poder darle la información al ordenador para que trabaje con ella. ¿Me siguen? Es decir, el microprocesador es el cerebro del ordenador. Sin microprocesador, el ordenador no funciona. Ahora, ¿un ordenador puede funcionar sin pantalla? Sí, los ciegos no necesitan pantalla. Una persona invidente no usa la pantalla. Utiliza el ordenador sin pantalla. ¿Me siguen? Entonces, ¿la pantalla tiene la misma importancia que el microprocesador? No. El microprocesador es imprescindible, la pantalla no es imprescindible. ¿Me siguen? Bien. Bueno, pues todo aquello que no es imprescindible habitualmente se denomina periférico. ¿De acuerdo? Periférico. Periférico significa está fuera de la placa, por decir de alguna forma. Está conectado a la placa, pero está fuera. Periferia es lo que está fuera de. ¿De acuerdo? ¿Visto hasta ahí? Vale. Vuelvo a la página anterior. A esta. Entonces, les digo aquí, periféricos. Pongo lugares. No serían lugares, serían aparatos, dispositivos, ¿vale? Los periféricos serían dispositivos donde o a través de los cuales se introduce o se muestra la información. Es lo habitual. ¿Vale? La pantalla, el teclado, el ratón, los altavoces, el micrófono, la webcam, todo eso que hace. O me permite introducir información o me permite obtener información del ordenador. Periférico. Es lo habitual. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la placa base. ¿De acuerdo? La placa base, ¿qué es? Bueno, pues donde están conectados, les decía, los elementos de hardware imprescindibles para el ordenador. En la página 16 creo que es, que no tengo las gafas puestas, sí, 16, que es en la que estoy ahora, ¿de acuerdo? Tienen ustedes debajo de placa base 6 puntos con los componentes más importantes, por decir de alguna forma. ¿De acuerdo? Bien. Los componentes más importantes... Ay, perdón. Los componentes más importantes son el microprocesador, el primero. Ya sé que está el penúltimo, vale. Bien. Más adelante hablaré de él en concreto. El microprocesador, vuelvo a insistir, es el cerebro del ordenador.
Voy a por más agua. Ya he vuelto, sigo. No se preocupen que es normal, ¿eh? Se tienen que ir acostumbrando, de vez en cuando me da el ataque de tos. Me daba ya antes porque hablo bastante alto, ¿de acuerdo? Pero es que ahora con la mascarilla lo llevo fatal. Bueno, entonces decíamos, microprocesador. Miren que en la página les dice, es en el que se realizan todas las operaciones que se llevan a cabo en el ordenador. Por eso digo que es el cerebro. ¿De acuerdo? O sea, comparando con un ser humano, es el cerebro. Es donde se procesa toda la información. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa? Que el microprocesador no almacena, procesa. Cuando digo no almacena, entre comillas, porque almacena aquello con lo que está trabajando en ese momento. ¿Vale? Pero no almacena. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el microprocesador necesita, ¿de acuerdo?, que alguien tenga los datos con los que va a trabajar. Es decir, que pueda pedir a alguien los datos para procesarlos y que pueda pasarle los datos a ese almacenamiento cuando ya los ha procesado. ¿De acuerdo? Bien, ese dispositivo es la memoria principal. La memoria principal es, ¿de acuerdo?, un elemento de hardware que sirve ¿para qué? Pues que sirve para memorizar, ¿de acuerdo?, aquello con lo que se está trabajando en este momento. Eso sería un tipo de memoria que es la memoria RAM, ya hablaremos de ellas. Hay otra memoria, también principal, que es la ROM. La ROM es un chip que viene colocado ya directamente en la placa base. ¿Vale? La ROM lo que hace es guardar las instrucciones de arranque del ordenador. O sea, tú cuando el ordenador lo enciendes, el ordenador hace cosas. Es decir, y antes les dije que un ordenador no puede hacer nada si no se le dice lo que tiene que hacer. ¿Quién le dice lo que tiene que hacer? La ROM. ¿De acuerdo? Es un chip que tiene una parte que viene ya con las instrucciones de fábrica, ¿de acuerdo? Para que sepa lo que tiene que hacer. Oye, ponte en marcha. ¿Vale? Ya lo veremos, insisto, un poquito más en detalle. Pero que quería que vieran aquí que es necesario tener una memoria que al ordenador pues lo pueda iniciar o una memoria, en este caso la RAM, para poder trabajar con los datos que el microprocesador tiene que procesar en un momento determinado. ¿De acuerdo? Bien. En la placa también podemos encontrar lo que se llama el chipset. El chipset, vale, es como el guardia de tráfico. Ahora ya no hay guardias de tráfico, hay semáforos, pero bueno, como el guardia de tráfico, ¿vale? Es decir, para que la información dentro de la placa vaya de un dispositivo a otro de forma correcta, ¿de acuerdo? Es controlada por un chip especial que se llama así. ¿De acuerdo? Entonces es un elemento imprescindible también para que funcione el ordenador. ¿Vale? Tenemos también los buses. Los buses es por donde fluye la información dentro de la placa. Sí, vale, yo tengo el microprocesador. Voy a irme a la diapositiva de antes. El microprocesador está colocado aquí. Vale, tengo la memoria. La memoria está colocada aquí. Bien, ¿cómo le llega la información? ¿Por intuición? No, tendrá que ir por algún sitio. ¿De acuerdo? De uno a otro. ¿Vale? Pues esos caminos por los que la información, ¿de acuerdo?, se transmite de un dispositivo a otro, se llaman de forma genérica buses.
¿vale? Y son buses que, dependiendo de la información, ¿vale?, que transfieren, ¿de acuerdo?, pues pueden tener nombre propio. Y yo siempre pongo el ejemplo de las guaguas, ¿no? Es decir, hay guaguas de empresa, hay guaguas del colegio de los niños, hay guaguas municipales, las amarillas, está global. Es decir, hay distintos tipos de guaguas que lo que hacen que es transportar personas distintas. Bueno, pues los buses, si transfieren datos, se habla de buses de datos, si transfieren direcciones, es decir, dónde están los datos, cómo encontrarlos y demás, se llaman de dirección, o de control, pues los datos, por ejemplo, del chipset para poder controlar cómo se transfiere esa información. ¿De acuerdo? Simplemente eso es lo que quiero un poco que vean o que entiendan de lo que es. ¿Vale? Bien. En la placa también se pueden ver ranuras de expansión. ¿Qué es eso de las ranuras de expansión? Bueno, si nosotros miramos una placa, vemos que aparte de donde se puede colocar el microprocesador o la memoria, hay como otras especies de ranuritas. ¿De acuerdo? Estas ranuritas. ¿Esas ranuritas para qué sirven? Pues sirven para colocar otras tarjetas. Por ejemplo, la tarjeta gráfica, antiguamente la tarjeta de audio. ¿De acuerdo? Es decir, hay periféricos que necesitan un traductor. No se pueden conectar directamente a la placa porque la placa no entiende los datos que le mandan. Es lo que pasa con la pantalla. ¿De acuerdo? Es decir, la pantalla trabaja con vídeo. El vídeo directamente no se puede conectar a ningún puerto, ¿de acuerdo?, de la placa, porque la información tiene que ser traducida, ¿de acuerdo?, por lo que se llama la tarjeta gráfica. Y la tarjeta gráfica es la que se encarga de controlar imagen, sonido, vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde conectamos esa tarjeta? Porque no pertenece a la placa base, no es imprescindible. Le dijimos antes un monitor, es un periférico. ¿Vale? Bueno, pues la tarjeta gráfica iría colocada en una de estas ranuras o slot, se suele llamar. ¿De acuerdo? Entonces se coloca ahí, ¿vale? Y estaría conectada de esta manera a la placa. Y luego posiblemente esa tarjeta tendrá un puerto, es decir, un enchufito donde colocar el monitor. Es lo típico. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Esa sería un poco la idea. ¿Vale? Bien. Y luego también otra cosa en la que quiero hacer un poco hincapié, ¿vale? Que es, el microprocesador trabaja tan rápido y trabaja con un dispositivo electrónico, trabaja con corriente eléctrica. Se calienta una pasada porque trabaja muy rápido, ¿vale? No sé si ustedes se han fijado que a veces cuando están jugando con el móvil se calienta por detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque está trabajando y es un dispositivo electrónico, se calienta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ventilarlo, es decir, que no se queme. ¿De acuerdo? Porque si no, pues nos lo cargaríamos. Entonces, dentro de la placa también se pueden ver disipadores y ventiladores. De hecho, si ustedes pudieran abrir un ordenador, o si lo han abierto alguna vez, verán que el microprocesador directamente no se ve, porque suele tener un ventilador encima. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Suele tener un ventilador precisamente por eso, para refrigerarlo. Es decir, para que cuando se calienta porque está trabajando, se vaya enfriando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, pues, por ejemplo, un ventilador, para que ustedes lo vieran. ¿Vale? Y un disipador, que veo que en esta placa no hay disipadores, un disipador sería como una especie de radiador, es esto que tienen aquí. Esto es un disipador. ¿Vale? Es como una especie de laminillas metálicas que se colocan encima de un chip, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el propio aire enfríe y disipe, es decir, y haga que, como digo, que se vaya enfriando ese chip. ¿De acuerdo? No un ventilador que le da aire frío, sino que el propio calor va expulsándose hacia afuera a través de
esa parte metálica que se va enfriando con el propio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces los disipadores se utilizan para aparatos que a lo mejor se calientan un poquito menos, ¿vale? Y los ventiladores para los que se calientan un poquito más porque tienen que llevar un sistema de refrigeración, ¿vale? Bien, pues en principio un poco esos serían los componentes de la placa. Los más importantes que nosotros vamos a ver van a ser el microprocesador, ¿vale? Y las memorias principales. Esos dos componentes los vamos a ver más en detalle, porque son los más importantes de todos. ¿Esto hasta aquí? Vale. Aunque hablaré de ello un poquito más adelante, ¿vale? Quiero que diferencien memoria principal de disco duro. No tiene nada que ver. No he nombrado discos para nada. ¿De acuerdo? ¿Lo distinguen bien? No lo sé, pregunto. No. Vale. Cuando hablemos de los dispositivos de almacenamiento, ¿vale? ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento? Os lo digo así tan fresca como si nada. Dispositivo de almacenamiento es un sitio donde se puede guardar información. ¿Vale? Bien. La memoria es un sitio donde se puede guardar información. Entonces, se puede hablar de memoria de almacenamiento permanente o no permanente. ¿Qué significa permanente? Que va a estar guardado eso ahí hasta que tú quieras. Y no permanente significa que ¿qué? Que cuando la uso está almacenada, pero si no la uso no está almacenada. ¿De acuerdo? Bien. Pues la memoria principal del ordenador, y hago referencia a la memoria RAM, ya veremos las características de la ROM, ¿vale? En la memoria RAM es una memoria solo de trabajo, no almacena permanentemente nada. Es decir, en un equipo que está apagado, en memoria RAM no hay nada grabado, está vacía. ¿De acuerdo? No hay nada. ¿Qué pasa con disco duro? El disco duro es un dispositivo de almacenamiento permanente. El disco duro del ordenador, el pendrive, el resto de dispositivos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué es? Bueno, pues eso es un lugar de almacenamiento también, es una memoria, pero ¿qué pasa con esa memoria? Que esa memoria, aunque el equipo esté apagado, sigue guardando lo que tú guardaste. De hecho, ¿vale? Tú lo que guardas en un pendrive, te lo llevas de un sitio a otro y porque lo saques o lo desconectes del ordenador, no se pierde la información. ¿De acuerdo? Entonces hago un poco referencia a eso. Memoria principal es la de la placa y su característica principal en la RAM es que no almacena permanentemente. ¿De acuerdo? Sino que es una característica importante que ya veremos el próximo día, que es volátil. La información, si no se usa, no está almacenada. ¿Correcto? Entonces, para aclararme, disculpe, Sí. para aclararme, entonces en la RAM no es una memoria de almacenamiento. Permanente no. Sí, No es permanente. una memoria de almacenamiento, pero volátil. Vale. Temporal. Mientras usas. Gracias. Es una memoria de trabajo. O sea, es una memoria, almacena información, pero no para siempre. Por decir de alguna forma. ¿De acuerdo? Pero bueno, que digo que el próximo día, porque ahora ya vamos a ir acabando, ¿vale? El próximo día veremos, si lo tienen ustedes, por si lo quieren ir mirando, ¿vale? En la página 19 tienen el microprocesador y en la página 20 empezamos hablando de las memorias internas, ¿vale? Y entonces ahí tienen lo que sería la memoria RAM, ¿vale? Entonces, la memoria RAM tiene una característica muy, muy importante que es volátil. Es decir, volátil significa
el alcohol es volátil. ¿Qué significa que el alcohol es volátil? Que tú echas alcohol en las manos y se evapora. Es decir, originalmente es líquido, pero después vuela. Pues la memoria RAM lo mismo, almacena, sí, almacena que con lo que estás trabajando en ese momento, pero después desaparece. En el momento que apagas el ordenador, pumba, se perdió todo lo que había en RAM. Memoria a Y de corto ahí- plazo. A corto plazo, bueno. Es como decir, sí, a corto plazo. Es como decir, o sea, como decir no. De ahí entenderán mejor eso de guarda, que si se bloquea, si se va la luz, se pierde. De ahí viene esa frase. ¿De acuerdo? Es decir, yo cuando estoy trabajando en Word, por ejemplo, estoy escribiendo una carta y se va la luz, ¿qué pasó con lo que estaba escribiendo? Que se fue. ¿Por qué lo pierdo? ¿Por qué lo pierdo? Bueno, pues lo pierdo porque mientras estoy trabajando está almacenado, tiene que estar en algún sitio. Porque tú lo ves, tú ves tu documento en la pantalla. ¿Dónde está? En la memoria RAM, en la memoria de trabajo del ordenador. Pero lo tienes guardado. ¿Guardar qué significa? Guardar significa almacenar en un dispositivo permanente. En el pendrive, en el disco duro, donde quieras. Pero que no se borre si falta la corriente. O si cierro Word. ¿De acuerdo? No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, ya lo entendí. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a ir acabando, si les parece bien, ¿vale? Quedan 5 minutitos, pero no hemos hecho descanso. Y bueno, pues ya nos quedamos aquí para el próximo día, ¿vale? El próximo día les explicaré, si puedo, microprocesador, memorias, ¿vale? Y seguiremos con dispositivos periféricos, ¿vale? Y lo que nos dé tiempo, dispositivos de almacenamiento, etc. ¿Vale? Pues bueno, mañana tendrán la clase colgada en la plataforma para que la puedan ver, ¿vale? Bueno, hasta luego, hasta el próximo jueves. Seguimos en contacto en el WhatsApp. Hasta el jueves. Chao. Venga. Chao, chao.